Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Dos meses ya desde el último episodio y yo creo que ya valdrá de vacaciones, ¿no? Bueno, sinceramente creo que han sido necesarios porque al final el crear contenido es algo que puede llegar a saturar un poco. Han sido meses en los que he trabajado igual, excepto una semana que sí que me tomé de vacaciones en agosto, pero el darle descanso al podcast pues me ha permitido, al principio no pensé nada sobre él, pero luego sí que creo que me ha permitido verlo un poco con perspectiva toda esta primera semana y reflexionar sobre lo que quería hacer con él y sobre el nuevo contenido que podía ofrecer para lo que viene, ¿no? Ten en cuenta que yo comencé este podcast como un experimento total, sin ninguna expectativa, no tenía ni idea de este mundo, pero poco a poco va creciendo y ya con esta segunda temporada, pues poca broma. Entonces, bueno, una de las reflexiones que tuve en este parón fue acerca de no perder la esencia por la que creé este podcast. Como sabes, yo lo hice porque quería contar todo eso que casi nunca se cuenta del camino de emprender. Personalmente a mí me da mucha rabia cuando escucho o investigo sobre la carrera de un emprendedor o sobre casos de éxito, y muchas veces creo que se olvida o se oculta la parte mala de todo esto. Y como todo en la vida, pues la hay, porque por supuesto que la hay. Por eso creía útil para mucha gente que quiera lanzarse a la piscina, pues que primero puedan ver la cara bonita, pero también la menos bonita de esto. Y para ello, pues yo puedo aportar mis vivencias con mis experiencias y mis probatinas que voy haciendo en directo, pero también, pues como sabes, la experiencia de algunos invitados que se van pasando por aquí. Y por todo esto es por lo que el podcast se llama Spoiler, como sabes, y realmente yo pensaba sobre si estaba haciendo bien el spoiler de mi propio camino, a nivel profesional, por supuesto, que es lo que aquí quiero contarte. Y me di cuenta de que sí que había soltado ciertas pinceladas por ahí en algunos episodios, pero que realmente pues, no me había parado a contar bien mi historia de cómo he llegado hasta aquí, cómo han sido esos momentos complicados, que reconozco que es lo más difícil de contar y entiendo muchas veces por qué no se cuentan, pero quiero contarlo y contarte en qué situación estoy ahora. Como a mí es lo que me gustaría escuchar, como te he dicho, y creo que debo dar ejemplo, pues es lo que debo hacer. Así que por si a alguien, al igual que a mí, le puede ser útil escuchar este tipo de historias reales, pues te la voy a contar. Bueno, empezando por casi el principio, yo vengo pues de una familia normal, humilde, trabajadora, pero sí que es cierto que una familia que luego lo pienso y fundamentalmente son autónomos. Mis abuelos, mi padre, mis tíos, todos son autónomos, fundamentalmente dedicados a la agricultura, y puede, seguramente pensándolo, pues sea de ahí de donde me venga un poco esta manera de ver la vida. Te voy a contar algo que es un ejemplo que puede parecer tonto, pero para mí es bastante un aprendizaje importante. Y es que, pues bueno, en mi pueblo era típico que cuando los chavales cumplíamos 14 años, pues se nos comprara un ciclomotor. Y mis padres me propusieron como mi primer negocio, ¿no? Que fue como asociarnos para poner ese año un campo de cebollas junto a mí.
aquí en mi pueblo, Fuentes de Ebro, pues las cebollas son denominación de origen y entonces es algo muy típico aquí, que todo el mundo plantee cebollas. Y bueno, la idea era que después de trabajar todo el año, pues con los beneficios que quedaran después de pagar gastos y de pagar a la gente que vino a ayudarnos, pues yo me podría comprar la moto que pudiera con lo que tenía, ¿no? Entonces, a ver, seamos realistas. Trabajó muchísimo más mi padre que yo. Yo, pues hice lo que pude, pero sí que me sirvió para adquirir y aprender lo que era responsabilizarse de algo y de un negocio y aprender sobre todo que si quieres conseguir algo, pues que hay que ganárselo con trabajo. Y recuerdo ese proceso y esa anécdota como algo muy bonito que siempre cuento porque creo que me ayudó. Creo que fue una buena lección. Y al final, pues bueno, me llegó para un ciclomotor de segunda mano, pero la verdad es que cumplió bastante su papel y, y ya está, que es lo que importaba. A pesar de ello, realmente no es que yo pensara de pequeño que quería ser empresario, ni emprendedor, ni nada de eso. Sí que siempre me ha tirado la vena creadora. Yo estudié ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto y he de reconocer que yo disfruté muchísimo la carrera, algo que, pues, hablando luego con mucha gente, es algo atípico, pero yo recuerdo la carrera como algo muy práctico, con muchos proyectos que iban aumentando en complejidad cada curso conforme adquiríamos más conocimientos. Y aunque como en todas las carreras, cuando luego sales al mundo profesional, pues es otra cosa totalmente distinta y ahí es cuando aprendes y te curtes, sí que es cierto que hablando con muchos amigos yo tengo la sensación de que en mi carrera se hacían las cosas medianamente bien. En la carrera, en cuanto a vocación futura, yo recuerdo que tuve como dos etapas muy diferenciadas. La primera mitad en la que no sabía muy bien qué quería hacer después. Recuerdo una época que incluso había un equipo de motociclismo en la universidad que diseñaban y construían a lo largo de un año una moto con la que luego se competía en una competición de universidades y me planteé entrar ahí. Fue como que fue algo pasajero pero que me pegó bastante fuerte, como que yo me veía como mecánico ingeniero de un equipo de motociclismo y bueno, eso pasó, ¿no? Pero luego la segunda etapa, cuando ya empezamos a tener optativas un poco más relacionadas con marketing, negocio, estrategia, etcétera, sí que ahí ya fue cuando empecé a ver con claridad que yo lo que quería era montar algo por mi cuenta. No tenía ni idea del qué, pero ya en esa época empecé a devorar todo lo que pillaba relacionado con el emprendimiento, con empresarios, pero más concretamente con figuras de emprendedores en sí. Pues leía muchas biografías, estudiaba muchos casos de empresas y de emprendedores. Vamos, que me metí de lleno con eso y devoré todo lo que pude. Y también empecé a experimentar, entre comillas, pues un poco la organización de proyectos y de equipos, ya que, como te digo, teníamos muchos proyectos en la universidad y yo empecé siempre a adquirir ese rol de, con diferentes grupos de compañeros de trabajo, pues empecé a adquirir ese rol de organizar un poco el proyecto y planificarlo y llevar un poco la responsabilidad de la guía, ¿no? Me gustaba organizar, eso lo vi ahí claro, me gustaba planificar, me gustaba marcar el rumbo y disfrutaba mucho con ello. Entonces durante toda la carrera y posteriormente también durante un tiempo, yo trabajaba de camarero los fines de semana, pues como mucha gente, y también recuerdo que una época daba clases por las tardes en una academia. Así que bueno, viviendo en casa de mis padres, recuerdo que con lo que sacaba me daba para mis cosillas y vivía seguramente mejor que ahora. Y luego cuando ya salí de la universidad sí que me vi muy verde para montar algo, la verdad. También por supuesto siempre estaba un poco la presión, por llamarlo de alguna manera, popular y familiar, que con toda su buena intención y por protegerte pues te aconsejan que primero debes entrar a trabajar en una empresa para aprender y coger experiencia. Claro, en mi familia en cierta parte, algunos de ellos, ¿no? Pero veían con más prestigio lo de que fuese ingeniero, porque así me proyectaban un poco, ¿no? Como esa carrera de trabajar en una gran empresa como ingeniero lo veían como algo de mucho prestigio. Pero yo la verdad es que nunca lo vi nada claro. Tenía que probar cosas, eso sí, para ver qué es lo que quería y así lo hice. Así que bueno, entré en prácticas en una agencia de publicidad en la que estuve 6 o 7 meses, pues diseñando de todo tipo de contenido, obviamente nada glamuroso, pero bueno, es lo que toca cuando empiezas. Y en paralelo en mi cabeza siempre estaba el que quería montar algo. Yo quería montar algo, no sabía qué,
pero no paraba de darle vueltas. Y recuerdo que en esta empresa yo ya intentaba observar al máximo lo que hacía el dueño de la empresa. Era una agencia pequeña, pero es cierto que estaba expandiéndose por Latinoamérica y el dueño la verdad es que no venía mucho por allí, así que cuando venía pues yo aprovechaba al máximo para intentar aprender todo lo que podía de él. Y luego estuve incluso a punto, recuerdo, de irme a trabajar y vivir a Panamá con esta empresa, pero se alargó la cosa, ellos no podían ofrecerme de momento un contrato, ese proyecto de Panamá todavía se alargó un poco, no salía. Y como yo no podía estar sin cobrar, pues tuve que tomar una decisión y buscar otra cosa. Así que entré como autónomo en una multinacional que se dedicaba a fabricar muebles y espacios de retail en general. Vi algo totalmente opuesto, de una empresa pequeña pasé a una multinacional enorme. Y bueno, salió la oportunidad de hacerlo como autónomo. Recuerdo que para mí, para ser mi primer sueldo, estaba bastante bien. Y empecé con ello. El trabajo realmente era de lo más poco creativo y aburrido del mundo, ya que mi función era tan concreta que yo solo hacía artes finales. Pero no me dio tiempo a aburrirme mucho porque a los 2 meses me llamaron y me dijeron que ya no contaban conmigo. Bueno, me dijeron que ya no les permitían seguir con ese modelo de tener trabajadores autónomos. Pero a ver, básicamente, pues hay que decirlo claro, me echaron y ya está. Así que sí, mi primer fracaso profesional, por llamarlo de alguna manera, podríamos decir que fue este. Y tras esto, pues bueno, como yo ya era autónomo y aprovechando que ya había empezado, recuerdo que desde que acabé la carrera, pues un poco sin yo saberlo lo que hacía y tal, pero me empezaron a salir algunos proyectos de lo que ya hoy sería Estudio Iber, que entonces ni mucho menos se llamaba así. Pero sí que iba haciendo algunos pequeños trabajos que me surgían como freelance, algún logotipo, algún cartel publicitario, bueno, un poco lo que iba surgiendo. Y también paralelamente yo seguía siempre trabajando de camarero los fines de semana y dando clases en la academia esta que te comentaba. Así que eso me permitía, pues viviendo en casa de mis padres que estaba, subsistir sin problema. Al poco tiempo, como yo ya había hecho proyectos como freelance y los iba colgando en mi portfolio de Behance, me llamó el dueño de la siguiente empresa en la que entré para decirme que estaba buscando diseñador, que me había encontrado por Behance y que si quería hacer una entrevista con él. La hice y entré en esa empresa y esta fue realmente la experiencia por cuenta ajena más relevante que he tenido. Era también otra vez una pequeña empresa, en este caso que fabricaban cosmética capilar, pero que fue creciendo mucho en la época en la que yo estuve. De hecho, cuando entré estábamos unas 10 o 12 personas y cuando me fui 2 años y medio después, que es lo que estuve, ya estábamos unos 25. Entonces viví todo ese proceso y lo bueno de ser una empresa pequeña es que te toca hacer de todo y que vives muy de cerca. Y a mí que me gustaba observar, como te decía, y estudiar cómo funcionaba la empresa y cómo la gestionaba el dueño, pues la verdad es que me permitió aprender muchísimo. Me tocó hacer diseño de packaging, me tocó hacer diseño de producto en sí, me tocó hacer diseño de envases, me tocó hacer control de stock, me tocó hacer compras, lidiar con proveedores, de todo. Elías, que era el dueño de esta empresa, la verdad es que me enseñó muchísimo a negociar precios para comprar bien y que yo es algo que nunca había hecho y aquí me curtí muchísimo. Y al poco tiempo se comenzó a tomar más en serio las compras de material en China, en esta empresa. Y sin quererlo, pues yo poco a poco me fui metiendo hasta que me responsabilicé de toda esta parte. Incluso viajé a China con Elías y aquí sí que aprendí muchísimo a negociar. Porque para eso los chinos hay que decir que están a otro nivel. Y poco a poco pues me fui convirtiendo en, por llamarlo de alguna manera, en el responsable del departamento de diseño, que era pequeño, pero en algún momento sí que llegué a tener hasta 3 personas bajo mi responsabilidad, por decirlo así. Y en fin, que fueron solo 2 años y medio, pero la verdad es que aquí me curtí muchísimo a hacer un poco de todo. Paralelamente en esta etapa, yo que ya no podía aguantar más para emprender mi proyecto, pues comencé a desarrollar Flip and Flip, que realmente era un proyecto que el germen nació de mi proyecto final de máster, como te he contado alguna vez,
Y posteriormente, cuando me asocié con Takata, se convirtió en lo que ya es Flip and Flip en sí. Lo montamos teniendo ambos nuestros trabajos en paralelo, pero bueno, yo que soy un ansias, ya empezaba a tener la cabeza más en el proyecto y en emprender. No podía aguantar más trabajando por cuenta ajena y pensé que si realmente quería hacer algo serio con Flip and Flip y sacarlo adelante y llevarlo al siguiente nivel, pues debía apostar por ello al 100% y dedicarme plenamente a esto para ver hasta dónde podía llegar. Así que tras 2 años y medio dejé el trabajo fijo, que además, aunque era una empresa pequeña, pues tenía proyecciones de ir creciendo y más o menos yo tenía un trabajo asegurado. Vamos, lo que para muchos hubiese sido una vida cómoda y seguridad, pero que para mí era todo lo contrario, era la infelicidad absoluta. Y aquí fue cuando pasé de tener un sueldo a de la noche a la mañana ingresar 0 euros. Y esto creo que es un paso muy importante, que a veces se habla poco, pero que tiene sus dificultades, obviamente. Porque bueno, Flip and Flip en aquella época todavía no nos daba un duro. Lo poco que ganábamos se reinvertía todo para crecer y para seguir haciendo cosas. Entonces, para que te hagas a la idea, por aquel entonces yo tenía 26 años o 27, vivía con mis padres aún y tenía unos pocos ahorros, pero pocos. Creo recordar que eran unos 3.500 euros, una cosa así. Y aquí viene lo que yo considero mi primer error emprendiendo, que creo que se puede sacar una buena lección. O quizás no, porque bueno, todo me ha ido trayendo hasta aquí, pero sí que pienso que debería haber tenido más dinero ahorrado porque calculé mal. Fue demasiado optimista el pensar que pronto podría conseguir que Flip and Flip me diese un pequeño salario y realmente no fue así, claro. Yo tampoco había ahorrado más porque piensa que mientras trabajaba todo lo que ahorraba lo había metido para montar Flip and Flip. Nosotros financiamos todo con recursos propios y yo todo el dinero que ganaba lo metía ahí. Pero sí que quizás ahora, viéndolo con perspectiva, intentaría ahora ahorrar lo suficiente como para poder vivir al menos un año sin ingresar nada y manteniendo el nivel de vida que tengas en ese momento. Porque en mi caso, pues por cabezón y por no hacerlo, porque no podía aguantar más, pues la verdad es que las pasé bastante canutas después. Claro, a mí se me acababan los ahorros, la cosa no avanzaba como te decía, y necesitaba sacar ingresos de algún modo. Lo que no quería era volver atrás. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás, así que en mi cabeza ni de lejos cabía la posibilidad de entrar de nuevo a trabajar por cuenta ajena. Mi foco estaba en conseguir un trabajo que me permitiese mantener el foco en Flip and Flip y que me permitiese compaginarlo en horarios, es decir, que si tenía una reunión importante un día entre semana por la mañana o un viaje para ir al fabricante, a cualquier lo que fuese, pues que pudiese hacerlo. El foco mío estaba ahí y mi pensamiento estaba 100% ahí. Seguramente de nuevo aquí otro error, de nuevo el segundo error, que creo que fue importante, y es que pues lo más fácil en ese momento hubiese sido desarrollar más la parte de freelance con Estudio Iber, porque yo seguía de vez en cuando haciendo los proyectos que me salían, pero no me vendía en absoluto. Pero en aquel momento yo consideraba que eso como que me desgastaba mucho mentalmente y creativamente, y yo no quería nada que mentalmente me quitase el foco y las energías de Flip and Flip. Así que descubrí el tema de ser repartidor en globo, lo investigué un poco, consideré que era la mejor opción porque bueno, yo era autónomo, así que podía hacerlo sin problema. Me iba a permitir también organizar mi tiempo como quisiera y era un trabajo que era solo físico y que no iba a requerir de mi desgaste mental. Así que bueno, le pedí prestada una bicicleta de carretera antigua que tenía mi tío, la reparé un poco y con eso empecé. Yo considero que bueno, soy una persona que siempre hago las cosas a mi manera, sin importarme mucho la presión social. De hecho, si me importara, pues creo que no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero he de reconocer que una cosa es decirlo y otra hacerlo. Y cuando estuve con Globo lo pasé en esta época bastante mal por la presión social. Por tener que escuchar infinitas veces el típico comentario de tanto estudiar para acabar así, ¿no? A ver, ¿qué problema hay por repartir en Globo? Es una forma de ganarse la vida tan lícita como cualquier otra.
Pero es verdad, he de reconocer que todo esto a mí me avergonzaba. No sé si es la palabra avergonzar, pero bueno, un poco sí que, sobre todo, me hacía dudar en los momentos de bajón sobre si estaba siguiendo el camino correcto. Si tanto sacrificio iba a merecer realmente la pena o no. Claro, en esta época yo ya me había independizado y para poder vivir pues trabajaba todo el día en Flip and Flip, pero todas las noches entre semana y alguna vez entre semana también me tocaba a mediodía y sobre todo todos los fines de semana a tope, que era cuando más trabajo había y más dinero podía ganar, pues yo repartía en globo a tope porque es que básicamente si no, no podía llegar a fin de mes. Es que no había otra, no tenía más vida y sinceramente a mí eso no fue lo que se me hizo duro porque como te digo, yo tenía muy claro por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, no me cansaba, no echaba de menos la vida social, obviamente siempre te fastidia un poco cuando tus amigos se van a una fiesta y tú tienes que estar repartiendo con la bicicleta, no lo voy a negar, pero como te digo sí que lo tenía muy claro y la parte que realmente me lo hizo pasar mal fue la otra parte, lo que te decía, lo de pensar a veces yo qué sé, qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o si merecerá la pena tanto sacrificio. Y bueno, llegó la pandemia y ni mucho menos me voy a alegrar porque reconozco que a todos nos ha ido mal. Pero es verdad que a mí me cambió la vida y me la cambió para bien. Por aquel entonces Flip and Flip sí que daba ya ciertos beneficios y bueno, el 2019 había ido bien, sobre todo al final. Podía tener ciertos ingresos personales que sacar de Flip and Flip. Pero claro, de la noche a la mañana nos confinan. Flip and Flip pasó a ingresar cero por completo, como muchos negocios obviamente. Pero es que nosotros habíamos canalizado todo el esfuerzo en que las ventas iban a ir por canales físicos de tiendas multimarca. Entonces el mayor porcentaje de las ventas venía de ahí y de los markets físicos, mercadillos que íbamos haciendo durante el año. Y eso se paró por completo. Además, yo recuerdo que cogí el COVID justo al principio del confinamiento. Si nos pusieron el 8 de marzo, pues yo ya estaba con el COVID, empecé ahí. Por lo que tampoco podía repartir, porque tuve que estar 2 semanas confinado totalmente. Y en ese tiempo, no sé, a muchos creo que nos pasó que tuvimos demasiado tiempo para pensar. Y cuando yo acabé mi cuarentena, no quería ponerme a repartir de nuevo. Llevaba ciertos proyectos como freelance, a los que no les había dado quizás la importancia que tenían, pero en ese momento dije, creo que tengo que hacer caso a amigos que ya desde hacía tiempo me decían, pero tío, ¿por qué no mueves más esto? Si tú realmente para lo que vales es para esto, o sea, para que alguien te venga con un problema, con una necesidad y tú mediante el diseño se lo lleves a una solución, a una marca, a un producto, a lo que sea, ¿no? Me lo habían dicho muchas veces y yo no había hecho caso, así que en ese tiempo decidí hacerme de una vez una página web. Ya tenía bastantes proyectos como freelance que había hecho durante todos los años, así que los colgué todos, los más representativos y empecé a decir a algunos clientes y contactos que quería empezar a mover esto más. Y así es como nació Estudio Iber, que realmente ya existía, pero digamos que se formalizó un poco. Y de un proyecto vino otro, de un cliente nació otro cliente y la verdad, hasta el día de hoy no he parado de crecer, gracias a que siga así la cosa, pero desde 2019 no he tenido que repartir más. Por suerte Estudio Iber ha sido el 100% de mi sustento y menos mal, porque ha sido la peor época para Flip and Flip. Y digamos que ahora pues ya no hago separación, de hecho clientes de Flip and Flip por temas de fabricación de productos que hacemos corporativos para empresas de productos sostenibles, pues se han acabado convirtiendo en clientes de Estudio Iber. Y yo pues bueno, ya he asumido que veo todo como un todo. Hago muchas cosas, una es Estudio Iber, que es la que más me da ahora mismo. Y entonces si me da más yo le doy más y así pongo más foco en lo que veo que más crece, pero realmente mi negocio es uno y tiene diferentes vías de monetización. Y ahora estoy en esa fase de, bueno, puedo vivir ya por fin de mis negocios, puedo ser independiente, estar independizado, pagar mis gastos y vivir de ellos.
No voy sobrado aún. A ver, este año creo que en los 8 primeros meses. Quiero ser muy claro, la verdad, porque muchas veces, ya te digo, es lo que a mí me gustaría escuchar. Para que alguien lo entienda hay que hablar claro. Y bueno, en los 8 primeros meses de este año, pues creo que se han ingresado 24.000 euros. Como te digo, la mayoría de Estudio Iber, pero también alguna cosa de Flip and Flip. Pero bueno, esto no quiere decir que sean beneficios, ni mucho menos. También tengo muchos gastos, así que bueno, queda un sueldo normal, algo para poder vivir de mis negocios. Pero miro atrás y siento mucha satisfacción porque es que a mí personalmente siento que me ha costado muchísimo y me reconforta muchísimo ya solo haber llegado a poder vivir de esto. Ahora lo pienso y digo, ojalá hubiese hecho caso antes a esos amigos y hubiese empezado antes con Estudio Iber a saco. Pero claro, tampoco olvido para nada para nada el mundo del aprendizaje que me dio esa época tan dura de Globo. De hecho, como anécdota, yo recuerdo cuando empecé con mi mentor Juan Carlos, que lo habrás visto en alguno de los episodios de la temporada pasada, él me dijo, nuestro primer objetivo es bajarte de esa bici. Y ahora muchas veces lo hablamos que veo la bici e inmediatamente me pone las pilas para no dormirme y seguir concentrado para hacer crecer mis ingresos, porque desde luego lo que no quiero es volver a eso. Ya lo hice y si lo tuviese que hacer de nuevo no se me caerían los anillos y lo volvería a hacer, pero toquemos madera porque esto siga este rumbo y que vaya más y que no haga falta. Yo realmente no llevo tanto tiempo, solo unos 6 años emprendiendo, entre unas cosas y otras, pero realmente todas estas cosas, estos sacrificios, estos momentos duros, jodidos de verdad, pues me hacen tener cada día más claro que quiero lo que quiero, que lo tengo clarísimo y que también pues que no todo el mundo está preparado para esto o no todo el mundo vive para esto, sirve para esto, ¿no? Yo estuve 1 año y medio cogiendo una bicicleta y haciendo miles de kilómetros, trabajando 1000 horas al día y pasándolo mentalmente mal de cojones a veces, pero no sabes cómo salir de ahí y pruebas y nada te sale, realmente te frustras mucho, pero yo tengo claro que si he aguantado hasta aquí es porque nunca he dudado, en el fondo nunca he dudado de lo que quiero y nunca he dudado de que lo voy a conseguir. Sinceramente, yo suelo soñar en grande y bueno, con el tiempo sí que a base de palos he ido bajando un poco los sueños a tierra, pero me sigo poniendo las metas altas porque sé y me he demostrado a mí mismo que soy capaz de sacrificar cualquier cosa por conseguir mis objetivos personales y profesionales. Y cada vez tengo más dudas de cuándo lo conseguiré, porque ya sí que veo que no puedes planificar muchas cosas, pero intento disfrutar por eso más del camino y voy avanzando sin dejar de tener claro que lo conseguiré. La verdad es que no tengo ninguna duda de que no sé cuándo, pero lo conseguiré. Y realmente te digo todo esto porque he visto, hablando con mucha gente y con el paso de los años, que es lo más importante. Si no tienes tan claro, si no tienes una convicción tan fuerte, no vas a ser capaz de sacar fuerzas para aguantar en esos momentos tan duros, que pueden ser tan duros, pueden ser incluso más duros o a lo mejor son menos duros, pero va a haber momentos duros, eso seguro. Vas a tener problemas casi seguro de llegar a fin de mes y el hacer cualquier cosa para tenerte que levantar una y otra vez, esos problemas los vas a tener. Por eso cuando veo a mucha gente que se lanza a montar algo y a la primera de cambio que no le salen las cosas como imaginó, como planeó, que es lo más habitual, por otro lado, porque siempre va a haber dificultades, pero cuando veo eso y que ya a la primera de cambio se quejan o abandonan, digo, creo que si en vez de contar tantos casos de éxito del emprendimiento, se contaran más estas cosas, se evitaría que mucha de esa gente se lanzase, en muchos casos perdiendo dinero por el camino o incluso arrastrando a familiares o yo qué sé. Entendamos que no es mejor ser emprendedor que no ser emprendedor. No todos valemos para esto, pero del mismo modo no todos valemos para trabajar por cuenta ajena. Yo concretamente soy un fatal trabajador por cuenta ajena y muchas veces lo hablo con gente que digo, pero yo no podía ser menos emprendedor si veo a veces las oportunidades de trabajo que hay por ahí, sobre todo fuera de España, y digo,
si es que podría estar ganando muchísimo más dinero y viviendo muchísimo mejor. Pero sería un absoluto infeliz y me fastidia, pero yo soy muy mal trabajador por cuenta ajena. Así que cada uno vale para una cosa, pero sí que creo que es importante que antes de lanzarte con algo, ponte en el peor de los escenarios. Piensa qué pasaría si todo saliese mal, si todo te fuese mal. Y piensa de verdad si lo aguantarías, si seguirías adelante. ¿Cuánto de comprometido estás con ese sueño o con ese objetivo que quieres lograr? Si de verdad piensas que aguantarías todo, no te lo pienses y vea por ello, porque al final todos los obstáculos que vaya viendo por el camino los superarás seguro. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que no haya sido mucha chapa, la verdad, pero creo que era interesante y necesario contarlo. A mí me hubiera gustado que me lo contaran e intento que me lo cuenten otros emprendedores más grandes. Espero que te haya sido interesante. Si es así, pues suscríbete en la plataforma que lo escuches. Si todavía no lo has hecho, recuérdalo, así te avisaremos cuando haya nuevos capítulos. Y ya si lo puedes compartir, pues sería mejor que mejor, porque compartir es vivir y es la manera que hagamos que este podcast crezca y que podamos ir haciendo más contenido. Por último, ya sabes que en mi web ignacioverges.com tienes siempre las notas ampliadas del capítulo con los enlaces y bueno, alguna cosa que vayamos recopilando. Y si quieres, pues te puedes suscribir también a la newsletter ahí en la web y así yo te avisaré cada semana o cada vez que tenga algo que contarte. Y eso es todo. Mil gracias siempre por escucharme. Espero que haya vuelto con el rodaje hecho. Iremos engranando la maquinaria cada día en la segunda temporada. Que pases una buena semana y nos vemos a la semana que viene. Muchas gracias. Hasta pronto.